que ella es la fuerza, que ella se va a reunir con Maduro para que la habilite y además le entregue la llave de Miraflores. Toma la llave de Miraflores. Y méteme preso. Sí, y méteme preso, aquí estoy. Bueno, esa postura, pero el gobierno, a sabiendas de que lo están atacando por ahí, todos los días demuestra fortaleza, movilizaciones, cadenas, anuncios, dígame en el tema internacional, bueno, eso es decir, bueno, Barbados se acabó, nos reunimos aquí ahora, no me calo la amenaza de los americanos, o sea, demostrando fuerza frente a los que dicen que no la tienen. Y esto ha originado, pues, unos debates sobre los temas estratégicos, porque hablar de que el gobierno está débil y que se trata de una transición puede suponer un error en la estrategia, porque si la transición pasa porque tú te reúnas con el gobierno, hagas política, le extendas unos puentes, no existan amenazas, sino acuerdos, y eso no existe. No vemos a un gobierno que se esté rindiendo, que esté debilitado, sino por el contrario. Puede que tenga problemas en las encuestas con la aceptación y con los respaldos, pero, digamos, en un proceso de división de la oposición, puede que lo que tenga el gobierno le sea suficiente para ganar, si demuestra cohesión, etcétera. Entonces, este tema sobre la fortaleza es interesante discutirlo, se los planteo. Sí, definitivamente, quien está en el poder siempre tiene fortaleza y tiene más fortaleza que quien no está en el poder y quiere acceder al poder. Cuando un gobierno se debilita, busca la manera de tender puentes o, digamos, recuperar la fuerza que en un momento determinado, en una coyuntura, pudo haber perdido. Ahora, en el caso de Venezuela, el mismo sistema electoral venezolano nos ha llevado desde hace muchos años, no estoy hablando de los últimos 20 años, desde hace mucho tiempo nos ha llevado a que quien llega al poder generalmente es el que tiene la minoría más grande. En Venezuela no llega al poder quien tiene la mayoría absoluta, llega quien tiene la minoría más grande, porque nosotros no tenemos segunda vuelta electoral, ¿ok? Y nosotros en la multiplicidad de partidos, bueno, se suma definitivamente el que tiene la mayor minoría, ese es el que llega al poder. Eso no es nada nuevo. Que ahora queremos, digamos, explotarlo de otra manera, ese es otro tema, ¿ok? Una de las maneras de sobrevivir en una situación de crisis es fragmentando al enemigo. Y eso es absolutamente válido desde el punto de vista político. Ahora, ¿por qué el enemigo se deja fragmentar? Ya ese sería otro análisis, ya ese sería como para el segundo tomo, ¿no? de esta conversación. ¿Por qué el enemigo se deja fragmentar? Bueno, habrá que revisar cuáles son las debilidades que tiene el adversario, no digamos enemigo, el adversario en la política, que lo hace vulnerable a esa estrategia de fragmentación. Pero es una estrategia absolutamente válida en la política. O sea, no hay nada ilícito en tratar de fragmentar al adversario. Ahí no hay nada ilícito. Hay que ver cómo lo hacen y cuáles son las vulnerabilidades y las debilidades del adversario que lo hacen proclive a ser fragmentado, ¿no? Yo creo que eso es lo que hay que ver en el caso venezolano. Es que es así. El campeón mundial, si hablamos en el boxeo, difícilmente se le derrote por puntos. El adversario lo tiene que noquear. Yo recuerdo... Sobre todo si es en Japón. Y sobre todo si es en Japón, ¿te acuerdas de Betulio? Pega Betulio, se cayó Betulio. Yo recuerdo que cuando yo estaba cursando mi maestría en Ciencias Políticas en la Simón Bolívar, yo tuve una profesora extraordinaria, muy querida, la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Y ella nos daba una materia llamada Sociología Política. Y empleaba dos términos importantísimos, que el gobierno lo maneja maravillosamente. El caos controlado. Porque el país está en caos, pero el gobierno lo controla el caos. Como tú muy bien lo decías, quien está en el ejercicio del poder tiene fortalezas por encima de sus adversarios elementales. Y luego, algo que estamos viviendo nuevamente, que es otro término en la sociología política, el empate catastrófico. El empate catastrófico es el momento en que ninguno
de esos adversarios a los que tú te refieres, se refiere Kiko, puede aplastar al otro. Y ahí es donde necesariamente hay que sentarse a dialogar. Yo no he querido conversar más sobre el término de la transición, porque eso lo prostituyó el ingeniero Guaidó en su momento. Yo creo que el país tiene que avanzar hacia la posibilidad de lograr un gobierno de concertación nacional, donde se logre un nuevo acuerdo, donde se dibuje un nuevo país, donde podamos emprender una ruta muy distinta a la que hemos atravesado en estos últimos años para poder reconciliarnos como país. En esa palabra sí creo, en esa palabra sí estoy convencido que hay que reafirmarla, porque la división no es solo de la oposición, es del país. Estamos fracturados como Pero nación. fíjate que eso que estás planteando tú, te escucho hablar y siento que está más orientado a los sectores de oposición que a una comunicación gobierno-oposición. No sé si esa es tu intención, lo que quieres transmitir, pero yo siento que es necesario en estos momentos que quienes se autodefinen como oposición No en se, el país se sienten a conversar. Claro. Y conversen y lleguen a acuerdos. Ese es el primer acuerdo que hace falta. Bueno, pero fíjate que los sectores que no son de la plataforma, que son acusados de los de la alianza. Sí, la alianza y otros factores, no se reúnen entre la oposición, pero esa oposición que hace acusaciones contra esto, se reúne con el gobierno. Cuando regresemos, vamos al corte.